Pero hay una gama muy amplia que es lo que nos pone con expectativa y esperanza de poder hacer llegar eficaz y efectivamente soluciones prácticas a los colegios. Porque hasta hoy, de todo el paquete económico que se tomó, no hay cosas específicas a la realidad de los colegios. Sin embargo, hoy hablamos de eso y es muy amplia la posibilidad. Por eso es difícil decir este monto o esta situación, porque mañana se va a ver con toda la gama de posibilidades que el Estado ya está ofreciendo, que cabe en este sector, que cabe en este sector y que cabe en este sector. Claro, pero por poner un ejemplo, crédito agrícola de habilitación, en uno de los productos que hoy presentaba y anunciaba a través de Monumental la ministra Liz Kramer, decía 20 millones de dólares para este sector. Luego probablemente vamos a afinar para saber qué es lo que van a ofrecer y cuánto a cada persona que acceda a ese crédito. Otro fondo, FOGAPI, bancos, fideicomiso para el sector de cooperativas. ¿Hay un monto destinado específicamente para este producto, que es el producto colegios? Yo no puedo hablar porque eso es una pregunta que Hacienda tiene que responder. Yo lo que te puedo decir es el estudio que nosotros hicimos de que el volumen de maestros y salarios alcanza más o menos una cifra de 4 millones de dólares por mes. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Hay que equilibrar para no cortar una cadena de pago y para que los docentes sigan cobrando un salario que a lo mejor también puede ser acordado y que eso le permita a los docentes seguir cumpliendo con sus deudas, mantener la maquinaria en funcionamiento. Ahora, ¿de dónde va a salir el recurso? Solo Hacienda sabe cuánto y de dónde y cómo. Nosotros no tenemos esa información. Nosotros hicimos un estudio aproximado y ese estudio indica que el costo de los colegios privados en docente, aparte son los costos operativos, ¿verdad? Más o menos la cifra está en alrededor de 4 millones de dólares. Luis, ¿iba a haber como un tope para los salarios o no se plantearon todavía eso, teniendo en cuenta que hay demasiadas diferencias entre los montos de las matrículas y las mensualidades de los colegios? Hay profesores que ganan muy bien en algunos colegios privados, otros no tanto, y en el sentido también de que la mayoría de los colegios privados son con fines de lucro, son empresas que si bien el fin es muy altruista porque es la educación finalmente, también tienen un lucro. ¿Qué va a pasar con ese lucro? Ahí hay tres cosas, Ani. Sí. Hay colegios que son sociedades simples, hay colegios que pertenecen a fundaciones, a ONGs, ¿verdad? Sí. O sea, no todo es y algunos con el fin del lucro, se va a diferenciar. También hay una realidad ahí. 80% del profesorado privado gana menos que el profesorado público. Es decir, gana ajustado un salario mínimo docente. Solo el 20%, y ese 20% está discriminado otra vez, en un grupo que gana un poquito más de 3.100.000 y después el grupo más pequeño, que será un 10%, a lo mejor exagerando, que gana más de 6 millones. Entonces, cuando hablamos en los colegios privados, todos tenemos el imaginario de los supercolegios, de los grandes colegios. Eso es apenas el 7 o exagerando el 10% de los colegios privados. La mayoría se maneja en un nivel medio bajo, es decir, con cuotas de 150.000, 200.000, 300.000 guaraníes de cuota. Son pocos los que cobran una cuota muy alta. ¿Pero todos recibirían la misma subvención o de acuerdo al monto que le están pagando a sus profesores van a recibir más uno, menos otro? No hay un criterio de montos, hay varios criterios que se están examinando, ¿verdad? Algunos criterios como por ejemplo aquellos que estén dentro de un marco susceptible de la ayuda también, porque el Estado tiene unos funcionamientos muy particulares, ¿verdad? No es que se puede hacer cualquier tipo de ayuda, entonces eso también hay que ver el marco legal, hay que ver que la posibilidad de cómo se pueda transferir, es decir, no es tan simple la ecuación de decir, ustedes ganan acá, ustedes no, hay una complejidad que hoy nos explicaron muy bien y agradecemos mucho el esfuerzo de la gente de Hacienda, del BNF, para explicarnos cómo funciona el Estado, cómo se hace. ¿Y los colegios que eso? sí lucran están dispuestos a dejar de lucrar en esta época de pandemia ahora con estas necesidades o van a negociar también eso? No. Todos estamos, como dijeron los compañeros en el comunicado, todos estamos entendiendo que tenemos que hacer un esfuerzo. Todos. Los profesores tendrán que hacer su esfuerzo, los colegios tenemos que hacer nuestro esfuerzo, el Estado el suyo y los padres el suyo, todos. Pero tenemos que entender que este es un tiempo donde todos tenemos que empujar juntos. Vamos a meternos a lo pedagógico en breve también, pero quiero hacer un punto aquí y pasar a la situación en universidades, Roberto. Porque ayer cuando hablábamos de primaria, secundaria,
directamente saltaba gente que nos decía, si bachillerato les parece complicado, imagínense las universidades, porque muy pocas han desarrollado verdaderamente plataformas que permitan la educación virtual en parámetros mínimos de calidad. Algunas la están haciendo ahora sobre la marcha y con ese producto que están ofreciendo pretenden cobrar matrículas o cuotas como si las clases continuaran siendo presenciales. No salvando, decían algunos alumnos, para el alumno el año, sino que salvando para el número de la universidad. ¿Cuál es la realidad en materia de universidades y cuántas tienen plataformas adaptadas para ofrecer mínimos criterios de calidad? Bueno, antes que nada, quiero decir que realmente la preocupación por lo que está pasando es parte de nuestro problema en la universidad. O sea, nosotros no estamos ajenos a ese tema y lo que estamos es queriendo ver de qué manera podemos ir adelante. Vamos a dividir un poquitito lo financiero con lo técnico. Referente a la parte financiera, hay una autonomía universitaria, entonces se le instó a los miembros de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas a que cada uno haga su estudio financiero de cuál sería el aguante. Tienen que recordar de que las universidades privadas viven exclusivamente de las cuotas de los alumnos y en la mayoría de los casos las cuotas de las universidades son hasta menores que las de varios colegios, ¿no? Y ese es un tema bastante difícil, bastante ajustado. También otro tema es que las inversiones de aquellas universidades que toman en serio, vamos a decir, su rol, es bastante grande. Entonces lo que dejamos es que cada uno, y lo están haciendo, trabajen en qué tipo de descuento pueden hacer, qué tipo de refinanciaciones, el problema de los plazos y una serie de otros temas dentro del área financiera para que el alumno no pierda. Nuestro interés como universidad no es, por decir así, no hablemos de lucro, desde luego no podemos hablar porque normalmente el lucro en las universidades no es como se piensa, no es mucha la diferencia de aquellas que invierten mucho, pero en este caso es el aguante que se pueda tener. Porque al bajar los plazos y al haber descuentos, ese flujo de caja es bastante difícil de manejarlo para poder cubrir, por decir así, por un lado los 11.000 y pico de profesores que tienen las universidades asociadas, casi 5.000 funcionarios y ni hablar de lo que es la parte de equipamiento en sí, ¿no? Claro, Roberto, un par de precisiones nada más. ¿Tienen ustedes un porcentaje de alumnos desmatriculados de universidades hasta este momento? ¿Tienen monitoreado ese dato? Tenemos monitoreado ese dato y bastante grande es. ¿Cuál es el número? Y está aproximadamente de desvinculados con cierres financieros y habrá más o menos un 20 a 30%. ¿Esos cuántos alumnos representan aproximadamente? Y bueno, tendríamos que calcular que de 11.000 alumnos estamos hablando de más o menos 3.000 alumnos si hablamos de un aproximado de 30%. Que ya directamente dijeron, nosotros ya directamente no vamos a poder pagar, nosotros nos desvinculamos, hacemos un cierre financiero y nos vamos. Pero sobre todo, cada universidad trató de dar un descuento y aparte del descuento, muchas están tratando caso por caso y viendo cómo se puede hacer. Y el otro corte de flujo es aquel que no está pudiendo pagar en fecha de vencimiento y que lógicamente eso, por decir así, hay que ir haciendo el aguante. Pero acá hay un factor de responsabilidad social impresionante en las universidades porque yo creo, por lo menos en la PUC, estamos convencidos nosotros de que tenemos que hacer que el alumno no pierda el año, por decir así. Y sobre todo que estábamos la otra vez filosofando un poquitito, ¿cuál va a ser la necesidad post-pandemia? Resulta ser que mucha gente se está quedando sin trabajo, muchas empresas se están reduciendo. ¿Y qué va a pasar? Cuando se reinicie, la necesidad de gente capacitada va a ser impresionante. Claro, Roberto, antes de entrar a ese siguiente paso, claro, agotemos este momento que estamos viviendo. Perfecto. Y te insisto,
De las universidades que ustedes tienen nucleadas en la Asociación de Universidades Privadas, con la mano en el corazón, ¿cuántas tienen desarrollada una plataforma que permita de verdad no solo que el alumno no pierda el año, porque yo creo que ese no tiene que ser el principal objetivo, sino que la educación que reciba esté mínimamente a la altura de la educación que debe recibir? Me olvidé decirte que no pierda el año sin perder la calidad. Pues resulta ser que esto va en juego también con todas las acreditaciones y todo el sacrificio que se ha hecho. ¿Cuántas tienen una plataforma bien desarrollada? No, plataforma desarrollada hoy no es difícil manejarse con Moodle y otras plataformas que son de fácil acceso. Ahora, hay algunas que tienen ya lógicamente autorizada por el CONES la modalidad de distancia, o sea, el uso de plataforma y el uso de educación a distancia pura, que tiene su metodología y tiene su manera de trabajarse sobre las mismas plataformas, ¿no? El caso de desmatriculados en la universidad, me imagino, es bastante más alto que en los colegios, porque escuchábamos al viceministro de Educación que decía, en Paraguay la educación para los niños es obligatoria. Los padres no pueden desmatricularle sin matricularle en otro colegio. ¿Es así, Luis? Y recuerden que tenemos en la universidad estudiantes trabajadores. También, que perdieron sus trabajos. Más bien son trabajadores, estudiantes. Y en los colegios tienen, Luis, un monitoreo en instituciones privadas de gente que ya les haya dicho, nosotros no vamos a poder continuar. Y también te pregunto, porque ayer recibimos un montón de denuncias de padres que refieren haber recibido avisos de sus colegios diciéndoles que si no pagaban la cuota, debían retirar a sus chicos de la institución. ¿Cuál es la contención que se va a dar para que eso no suceda? Porque finalmente la sensación que queda cuando eso se comunica es que el único ánimo es el lucro. Claro, ahí hay que distinguir algunas cosas. Parte de la mesa pedagógica que vamos a comenzar a trabajar el lunes incluye la presencia de los supervisores. La supervisión. Todos los colegios respondemos, según nuestra zona, a una supervisora pedagógica a la que vamos a tener que reportar todo lo que se trabajó en la semana. Incluso hemos pensado, como algunos colegios ya lo están haciendo, darle una clave a la supervisora para que entre en directo, online, a admirar y verificar las actividades que la escuela dice que está haciendo en su plataforma. Sí. Eso es uno. Y aquellas que no tienen plataforma, porque para eso vamos a hacer un listado, hay escuelas que no tienen y no van a tener posibilidad de tener una plataforma por su condición, se adhieren a la plataforma que tiene el Ministerio de Educación y pasan a recibir los beneficios que tiene la plataforma que el Ministerio tiene montada. Entonces, y esa es una gestión que vamos a articular entre lo público y lo privado. Entonces, no va a haber la excusa de no entregar tareas, de no entregar trabajos, de no hacer el estudio, de no desarrollar los aprendizajes, de no desarrollar los contenidos. Pero a eso le vamos a sumar todo lo que tiene que ver, porque acá tiene que haber una combinación, televisión y radio, porque la plataforma virtual o lo que puede ser internet, tampoco está aconsejado, según la edad, que los chicos estén 4 o 5 horas frente a esa pantalla. Luis, insisto en esto, siempre en el ámbito económico. ¿Qué hacemos con esos colegios si se trató el tema en la mesa? Porque finalmente habría que proteger al estudiante, porque el derecho fundamental acá es el de la educación del niño, niña o adolescente. ¿Cómo hacemos para que aquellos colegios que ya comunicaron a los padres que desmatriculen a sus hijos si no tienen para pagar la cuota, cómo hacemos? No por una cuestión de sensibilidad social, sino por una cuestión de derecho. ¿Cuántos ya tienen en ese caso? No, y ese es el acuerdo, Santi. El acuerdo es que nos sentemos todos en una mesa y esos casos se trabajen. Y se digan, no, el chico va a estar en la escuela, el chico tiene que recibir y va a haber todo un sistema para que eso no ocurra. De todas formas, también hay que decir la contraria. Hay familias que ya fueron y salieron del privado y se fueron al público. ¿Tienen idea cuántas? Yo no tengo idea. ¿Y se admite así a mitad de año ingresar a un colegio? ¿Están matriculando en los públicos? Sí, se está matriculando, se admite, se puede admitir. También eso tenemos que dialogar y hablar porque puede ser que en un momento dado, en alguna localidad o en alguna jurisdicción no se pueda, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que articular, hay que Luis, la curiosidad nomás que me queda es, para ese papá o esa mamá que ya recibió ese aviso,
de su colegio que le comunica que por falta de pago debe desvincular a su hijo. ¿Qué debe hacer y a quién recurrir? Porque uno podría decir, no, pero si son instituciones privadas pueden tomar esa decisión. Pero no hay que olvidar que cuando algunos colegios abusaron de la práctica de prohibir los exámenes a quienes no pagaban su cuota, el ministerio ha intervenido diciendo que eso no se puede hacer y a partir de esa intervención empezaron a tomarse estos exámenes y buscaron otros mecanismos de solución. ¿Qué se le dice a mamá o a papá que ya recibieron el aviso de si no pagas la cuota, tenés que retirarla a tu chico? No, nosotros la idea con la que venimos a la mesa es garantizar la educación del niño en su escuela. Eso es. Yo no puedo decirte todavía qué le vamos a decir y dónde va a recurrir porque eso tiene que salir de esta mesa que se está conformando y decir, bueno, recurra a la supervisora de su colegio, recurra al Ministerio de Educación, recurra a algún lugar, vamos a crear para que estas denuncias sean formales y se pueda y se le dé también la posibilidad al colegio de decir qué pasó. Entonces, yo creo que hay que crear una instancia que pueda nuclear a las dos realidades. De hecho, el primer reglamento que sacó el Ministerio de Educación fue pedir un informe de qué es lo que cada colegio estaba haciendo, privado digo, ¿verdad? Que todos le presentamos nuestro proyecto y nuestro plan. Ahora tiene que verificarse si eso es cierto. Por eso es importante también la presencia de los padres en la mesa. Los padres son los que van a traer y van a decir, no, este colegio no, este colegio hizo, este colegio no hizo. Y ahí se va a generar ese control cruzado que tiene que haber para que podamos conocer la realidad. Y ahí sí es importante, y repito esto con respecto a tu pregunta, la idea es que nadie se mueva de su escuela. Todos tenemos que juntos resolver en cada escuela, así como esa escuela también va a ser atendida con su necesidad caso a caso. Luis, hablabas de caso a caso. Hay muchos casos en que los padres de esos niños perdieron el trabajo. Sí. La mamá, el papá, a lo mejor los abuelos también colaboraban. Es una cuestión de dominó que va cayendo la economía. ¿Va a haber becas para aquellas personas que puedan demostrar fehacientemente mi economía está así? Quiero que mi hijo siga en el colegio, pero no puedo pagar. Yo creo que es muy difícil que yo pueda decirte si un colegio va a becar o no. Yo lo que puedo decirte es que vamos a construir un mecanismo para que las personas que tienen dificultad sean atendidas y que sean atendidas primero, como primera opción, en su colegio. Puede pasar que por alguna circunstancia tenga que hacer algún cambio. Bueno, eso va a estar todo contemplado. ¿Cómo cambiar? ¿Por qué cambiar? La idea es, nadie quisimos el COVID. No es justo que alguien se quede lesionado en su interés por culpa del COVID. Ni que el chico pierda el colegio, ni que el padre se quede sin la posibilidad de llevarle al colegio que eligió y los maestros sin cobrar. Entonces, tenemos que buscar esa fórmula para que eso no pase. Claro. Ahora, hoy cómo va a ser es muy difícil decir porque el mecanismo se tiene que ir construyendo. Sí puedo decir que el que quiera tiene que llevar a la supervisión porque es el camino natural su denuncia para que la supervisión pregunte al colegio y el colegio pueda brindar su informe y se haga un acta de conclusión de los conflictos. Así es como se resuelven todos los conflictos. Roberto, ¿qué es lo que están haciendo hoy para poder llegar con calidad desde las universidades a facultades como medicina, a facultades como arquitectura, como ingeniería? Porque una cosa es ser estudiante de Derecho y tener en la plataforma toda la teoría. El nivel de práctica no es un nivel de práctica alto. Hoy el doctor Pablo Lemir compartía un flyer donde estaba un médico con un paciente y le preguntaba, doctor, ¿qué tengo?, le decía al paciente. Y el médico le respondía, y la verdad que no sé porque ese día no tenía conexión a internet, ¿verdad? Pero es más o menos, si bien es un extremo, la pregunta, ¿cómo están haciendo y cómo van a hacer para ese estudiante de medicina o ese estudiante de arquitectura o de ingeniería donde hay un nivel de práctica alto? Claro, si bien hay un nivel de práctica alto, el problema más acuciante es el de las ciencias de la salud, donde la práctica toma otro enfoque a la práctica en el caso de arquitectura, por decir así. Muchas están mandando la práctica para más adelante cuando pueda haber presencialidad y ver cómo trabajar en grupos pequeños dentro de los criterios de práctica. Otras directamente están esperando que pase
este tema hasta volver a retomar las carreras de ciencia de salud. Hay un tema bastante difícil. Mucha gente está realmente adelantando la parte teórica pura y pasando la práctica, que hay que hacerlo más adelante. Arquitectura, por ejemplo, tiene una ventaja diferente. Uno puede trabajar con los proyectos dentro de los programas de ArchiCAD o AutoCAD y hacer los desarrollos de proyectos, y lógicamente puede haber una buena interacción online con el mismo profesor para ir analizando los proyectos y los avances que se van yendo dentro de los proyectos. Lógicamente, como medicina, entonces, es medicina adelantar la teoría. Es adelantar la teoría en algunos casos, otras inclusive esperar y luego entrar en la práctica. En arquitectura, ¿en qué parte van a tener que diferir la práctica? En lo que respecta a obra. La arquitectura, dentro de sus prácticas, tiene la visita a obra, y bueno, hoy no es posible por estas condiciones, pero en arquitectura la ventaja, como decía, es que la mayoría se trabaja por proyectos, entra mucho la parte teórica de acondicionamiento de edificios, de toda esa parte, mismo de materias como física, etcétera, que entran en la carrera, y sobre todo que la parte de proyectos es factible manejarse online. Lo que le va a faltar es la visita a obra, el tocar los materiales. Las universidades tienen sus laboratorios de arquitectura donde se trabaja lógicamente para ver la resistencia de materiales. ¿Cuántas universidades hay, perdón, que ya tienen estos cursos a distancia, que ya tienen el manejo virtual? Y muy pocas están, acá en nuestro país, están por decir así, pero no manejando, pero están. Virtual puro hay y autorizadas por el CONES algunas. No todas las carreras, pero de cualquier manera, estando la plataforma y el know-how de las plataformas, es factible ir adaptando. Ahora quiero destacar un tema, la labor titánica del profesor, porque el profesor de presencial que tiene un modus operandi tuvo una facilidad, más que una facilidad, una entereza y un trabajo de ir adaptándose ese su manejo presencial hacia un manejo virtual, y combinó inclusive manejo de plataformas con uso de Zoom y otras cosas. Quiero preguntarte, Luis, algo que ayer ya de alguna manera empezábamos a debatir y entender por qué podría no ser una buena idea, el decir, tenemos que preparar y potenciar alguna plataforma que nos permita llegar, pero eso no podemos hacer sobre la marcha. Mientras el avión está en funcionamiento, como dice el doctor Lemire. Vamos a parar las clases ahora. Vamos a vacaciones en este momento. Y mientras duren las vacaciones, capaz podamos volver en septiembre, recalendarizar e ir de corrido hasta marzo, que es una propuesta que Federico Mora de Becal, por ejemplo, la desarrolló de una manera muy interesante. Y si de por ahí no podemos volver en septiembre, ya vamos a tener un tiempo ganado en materia de desarrollo de plataformas o desarrollo de clases a través de televisión, a través de radio, porque los profesores quedaron a trabajar en eso. Ustedes, los pedagogos, tuvieron un tiempo para trabajar en eso. ¿Por qué no es una buena idea? Primero porque hoy suspender las actividades para los chicos yo creo que es lamentable. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer los chicos? No pueden irse a ningún lado. Entonces, no, estamos desaprovechando el tiempo, primero. Segundo, hay que ver qué están haciendo los chicos en sus casas hoy, en ese tiempo que tienen en vano. Entonces, también eso es una situación un poco compleja y complicada y hasta peligrosa. Están dedicándole su tiempo ¿a qué? Hay que preguntar, y ahí después podemos hacer un pequeño zoom sobre eso, porque ahí hay material muy interesante. Pero ¿qué es lo que nos pasa a los paraguayos? Los paraguayos tenemos una característica, y ahí voy a decir dos cosas, que aprendemos haciendo. Somos seres simples, sencillos, pero muy prácticos. Por eso no funcionó. Hace años que se le viene capacitando a los docentes en la virtualidad. ¿O por qué creen que de repente apareció la plataforma y está todo preparado? Porque hace rato ya estaba. ¿Pero por qué no se implementaba? Y porque una cosa cuesta, porque ¿qué pasó? Vino el COVID, apareció todo de repente. Entonces, quiero decir que no, eso está preparado hace tiempo.
Hace tiempo están los recursos virtuales, pero hay una resistencia, como la hay hoy, a creer que la virtualidad es una opción. Entonces, tenemos la magnífica oportunidad de que el docente haga y aprenda haciendo. No creo en el otro sistema, ya está demostrado por años que no funcionó. Pero hoy Luis, a ver, no me cierra nomás, Y te voy a- muy te voy a- honestamente pero te no voy a me cierra, que el un dato planteamiento más. sea, ¿qué van a hacer los chicos en la casa? Es lo mismo que plantearse qué van a hacer en el otro tiempo de vacaciones que ya tienen. El planteamiento es sencillo, adelantar las vacaciones y que ese tiempo no sea un tiempo perdido, que sea un tiempo en el que ustedes se pongan a hacer la tarea para entregar el proyecto. Hoy, por ejemplo, te preguntaba, la cuestión económica todavía no está cerrada, las plataformas para cada área, para cada zona del país todavía no están desarrolladas, todavía no sabemos qué le vamos a dar, como te preguntábamos ayer, al chico que está en Juguañandú, porque no va a ser algo estandarizado, protocolizado, Sí. uniformado. Entonces, ¿por qué oponerse, o hay alguna cuestión económica que a ustedes les preocupa? No. ¿Por qué oponerse a decir, vamos a vacaciones ahora y ya en septiembre, con el paquetito todo cerrado, empezamos el desarrollo de esto? Yo no creo que ese paquetito esté cerrado en septiembre. Yo sí creo que puede haber un tiempo de poner a punto lo que vos decís, pero eso tiene que tener un enfoque diferente. Y te voy a dar dos ejemplos más. El primero, el programa está dividido así, en contenidos básicos, contenidos fundamentales y contenidos complementarios. Este es un tiempo donde se puede avanzar sobre los contenidos básicos. Es más, ¿por qué creen que va a ser de deficiente calidad cuando un programa va a enseñar y puede enseñar con más alta eficiencia que un maestro? A leer, a escribir, a sumar, a restar. Vamos a ser más eficientes, podemos ser más eficientes. Entonces, básicos. Mientras preparamos los fundamentales, que es lo que vos decís, ahí vamos a tener ya una estrategia y una red. Y los complementarios son los que podemos ir viendo si se mete o no se mete. Eso es, así está diseñado el currículum, eso no estoy inventando, ya está hecho eso. Entonces lo que tenemos que tomar es esa simple división y ahí sí hacer una estrategia, que lo dije desde un principio, de descentralización. Es decir, donde podamos ir a un departamento y cumplir lo que establece la Carta Orgánica y la ley. Es decir, el Consejo Departamental establece cuáles son las pautas, las reglas, las normas, se establece el tiempo y ahí en ese departamento se dice cuál va a ser el tiempo. Si va a ser ahora, si cómo va a ser, si cuándo las básicas, si cuándo las fundamentales y de acuerdo a la realidad de ese departamento también se dice lo que es virtual va por radio, por televisión y por plataforma. Para la plataforma los maestros van a tener este centro regional con estas computadoras, con esta conexión. Para los chicos vamos a destinar todo ese proyecto. Es un proyecto educativo departamental y esa es una manera extraordinaria, una oportunidad extraordinaria que tenemos de empezar eso, no prolonguemos más. O sea que puede existir, digamos, un plan intermedio, que sea un plan que desarrolle ya las clases ahora para aquellos que lo pueden hacer, porque hay colegios privados que de por ahí tienen la plataforma como para poder hacerlo, y aquellos que se complica un poco más cómo hacerlo. Ayer hablábamos de los bachilleratos. ¿Cómo harán los bachilleratos para poder desarrollar las materias que son un requerimiento técnico para poder salir? Y probablemente ellos sí puedan esperar hasta septiembre, ¿o no? Puede ser, y es más, yo creo que ahí pusiste otro tema muy importante. 102.000 o 111.000 son los alumnos del tercer año. A ellos les tenemos que dar otro sistema. Se tienen que recibir, tienen que terminar, tienen que ir a la universidad. Así, no, eso es lo que a mí me parece fundamental, no ver como un paquete total único la educación. Atender la diferencia que hay entre un niño que está en el preescolar y uno que se está recibiendo. ¿Cómo va a recibir el mismo? No puede ser. Primer ciclo tiene que tener un proyecto que puede ser incluso, Santi, 2021. Porque tienen tiempo, pero con el de tercero de la media o con el primero de la media se descalza de una manera diferente. ¿Querés que te diga algo? Ese proyecto está hecho. Con números, con nombre, con apellido, con situaciones, con qué hay que hacer primero, segundo, está todo el proyecto, hay que implementar nomás. Eso es la oportunidad extraordinaria. Se tienen confeccionados los proyectos, la estrategia está hecha. Ahora, hay que ponerla en marcha. Y por eso que para mí es una oportunidad
que no podemos perder, poner la estrategia, y no estoy hablando de los privados, estoy hablando de la educación paraguaya en su totalidad. Estaríamos perdiendo una gran oportunidad que es de desarrollar esa estrategia. Te puedo hacer llegar mañana la estrategia para que veas cómo está pensado, porque aquí hay que reasignar roles. El supervisor, el coordinador departamental, el profesor, y en esa reasignación de roles trabajar. ¿Sale? Luis, en la reunión que está pendiente para estos días, para mañana, reuniones claves para aquellos padres que están preocupados, ya no tienen para pagar el colegio de sus hijos, ¿va a haber alguna posibilidad de que se haga excepciones para que puedan ir al público y que puedan ser matriculados en algún colegio del barrio? ¿Va a haber algún sistema para aquellos que ya no pueden pagar el colegio privado? Eso existe, está en marcha y se puede hacer en cualquier momento. Ahí hay un detalle muy particular, pero aquí voy a salir de mi rol de representante y voy a hablar como educador y como psicólogo. El colegio que elige una familia no elige solo el colegio, elige un hábitat para su hijo, elige un grupo de compañeros, elige un grupo de padres afín. Es decir, no es que vos le podés cambiar nomás pero al no es que los chico del padres colegio. son crueles y le quieren cambiar. No tienen posibilidades, y yo te pregunté lo de las becas y no todos los colegios van a dar becas. Por eso digo que la primera instancia para mí, y me salgo me Sí. quedo como educador, la primera instancia es resolver en la escuela, con sus compañeritos, con sus maestras, con su hábitat natural. Claro. Eso tenemos que hacer todo el esfuerzo. Los papás, los colegios, los directores, los maestros. Que haya solidaridad, Luis, porque Esa es aquellos la que palabra. tienen más, que paguen a lo mejor la cuota completa y con eso ayudan a los que tienen menos, y también los dueños de la institución, así como todos se están enojando con los transportistas porque dicen o nos subvencionan o paramos. Lo mismo es con la institución educativa, que durante varios años habrán ganado también dinero brindando algo muy esencial que es la educación, y ahora llegó el momento de todos de contraernos y ayudar. Este es un momento de solidaridad, vos dijiste, y la solidaridad nosotros la entendemos como volvernos sólidos con el otro. Y entonces no es algo que lo podemos hacer solos, tenemos que hacer todos en equipo. Entonces aquí, y yo decía ayer, este es el momento de la colaboración. ¿Qué significa la colaboración? Yo me siento a colaborar con alguien cuando yo estoy dispuesto a cambiar de opinión. Entonces yo colaboro, escucho tu opinión, te doy mi opinión y juntos llegamos a una tercera opinión que no era ni la tuya ni la mía, pero es la que va a ayudar al proyecto y al programa. Yo pienso que esa es la actitud que hoy la educación paraguaya, la sociedad paraguaya necesita. Una actitud de colaboración donde nos sentemos a hablar. Nos gusta discutir, pelearnos, enojarnos, irnos, y sin embargo lo que tenemos que buscar es la colaboración. Entonces, claro que las escuelas tenemos que poner mucho de nuestra parte, como los padres, como los profesores, como los directores, todos tenemos que hacer el Y en esfuerzo. cuanto a las universidades, que dependen directamente del CONES, y los alumnos son individuales, no como en los colegios, que hay familias y hay varios Claro. integrantes, el acuerdo es con la El persona. acuerdo es con el alumno. Realmente la diferencia que hay entre la universidad y el colegio es justamente esa, es el alumno. Y estamos pasando con alumnos que realmente se están quedando sin trabajo. Claro. Es interesante saber algo. Las universidades tienen sus sistemas de becas y ya hace mucho tiempo, silenciosamente, pero siempre hubieron becas en las universidades privadas. Yo creo que este es un momento bastante importante de replantearse inclusive determinadas becas. Es importante que a lo mejor se piense en una modalidad diferente de las becas de Itaipú, Yacyretá, de cómo ir llegando un poquito a más gente, becal, que en vez de ir mandando gente para afuera, aprovechar posgrados locales donde realmente hay buenos posgrados y poder con eso ayudar a ese alumno que está perdiendo su posibilidad de Roberto, estudio. te agradezco mucho por la presencia. Luis, gracias Santi, por estar gracias con a nosotros. vos. Al Gracias. contrario, A ustedes, muchas Santi, gracias a gracias. ustedes por habernos invitado al programa.